se especifican algunas que tienen que ver con el distanciamiento de 2 metros, que tiene que ver con el aprovechamiento tanto en piso de fábrica como en oficinas, a razón de 2 metros 25 centímetros cuadrados por cada trabajador, lo que va a llevar a que las empresas que vuelvan a la actividad lo van a hacer con restricciones físicas importantes, además de las otras restricciones que los protocolos van a exigir. Y la verdad que tenemos también la esperanza de que con este distanciamiento social hubiera una liberación de todos aquellos trabajadores alcanzados por los grupos de riesgo, por los mayores de 60, incluso por los trabajadores dispensados por el cuidado de hijos menores en etapa escolar. Sin embargo, este DNU ratifica que ese universo sigue dispensado de trabajar cobrando salarios. Y esto la verdad es que es preocupante, porque sin lugar a dudas se empieza a generar una tensión en términos de igualdad de trato. La prueba más clara es que ya están empezando a verse acuerdos de suspensión concertada en los términos del 223 bis, donde ese tipo de universo, ese colectivo de grupos de riesgos, quedan alcanzados también por esas suspensiones. E incluso el Ministerio de Trabajo, pese a que insiste con la vigencia de la resolución 207, que los dispensa de trabajar con cobro de haberes, también termina homologando estos acuerdos de suspensión concertada para determinadas actividades que si tuviéramos tiempo podríamos individualizarlas, pero bueno, excede un poco el objetivo de este spot. Hablando de suspensiones concertadas, también tenemos una novedad. A partir del boletín oficial de hoy, se publica la resolución homologatoria que el Ministerio de Trabajo ha hecho del nuevo acuerdo tripartito entre la Unión Industrial, la CGT y el propio Gobierno Nacional, extendiendo para los meses de junio y de julio las pautas mínimas que deben tener las suspensiones que se concerten en el marco del 223 bis. Sabemos bien que está todavía vigente y hasta el 31 de julio la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones que no sean aquellas concertadas en el marco del diálogo social, ¿no? En ese aspecto, esta semana también es crucial, porque el sábado a la medianoche se vence el plazo que el DNU 34 del 2019 fijó para la duplicación indemnizatoria. Si bien hay algunos que consideran que ese plazo se vence mañana, según la forma en que uno compute esos 180 días que están vigentes desde el sábado 13 de diciembre, lo cierto es que todos los indicadores muestran que las posibilidades de una extensión por lo que resta de la emergencia sanitaria es muy alta, y ya han salido sectores sindicales, particularmente, a fundar los motivos por los cuales se justifica, aún en pleno periodo de prohibición de despidos, que también se prorrogue la aplicación indemnizatoria. Y esto tiene que ver porque en plena prohibición hemos tenido más de 90.000 bajas, pérdidas de empleo en el sector formal, en lo que va del 20 de marzo y el mes de abril, nos muestra que aún con un cepo y con una restricción, como es la prohibición de despedir, inexorablemente hay sectores que siguen haciéndolo, y en particular el comercio, que es el que prácticamente con construcción se lleva el 40% de esos 9.000 puestos de trabajo que acaban de desaparecer, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con este repaso rápido de las novedades, también el jueves 11, ya se van a acreditar los salarios complementarios dentro del ATP, o el Plan de Asistencia a la Producción y el Trabajo. Viene con un poco de demora. La demora obedece, entre otros motivos, a la necesidad de mantener actualizado el padrón de altas y bajas. Se tomó el 20 de mayo como fecha de corte, y esa es la razón por la que recién se están empezando a acreditar los pagos este jueves, aspecto que ha generado tensión, porque el jueves pasado se venció el plazo para el pago de los haberes de mayo, tanto los quincenales como los salarios del mes de mayo, así que eso ya ha determinado que en algunos sectores hayan tenido que encuadrar conflictos en el marco de conciliaciones obligatorias producto de la falta de acreditación.
sabemos muy bien aparte que ese monto también puede ser tomado a cuenta de las asignaciones no remunerativas por suspensión que se hayan concertado. Aparecen también algunas novedades que tienen que ver también en el boletín oficial de hoy con la sanción de la ley 27.549. Esta ley que aprobó el Congreso hace unos días persigue eximir de impuesto a las ganancias a todos aquellos pagos que en concepto de horas extras, adicionales, guardias activas o pasivas, perciban trabajadores definidos en el artículo 2 como afectados por razones de salud pública y por tener un carácter de servicio esencial. Básicamente, los servicios de salud, médicos, enfermeros, auxiliares, todos los que son operativos en limpieza, en gastronomía, en seguridad, personal de Fuerzas Armadas, en definitiva, un universo acotado que, como toda exención impositiva, debe ser interpretado restrictivamente, pero ya nos anticipamos a imaginar que esto va a provocar zonas de tensión entre aquellos sectores que se consideran también esenciales, se consideran que también toman algún grado de riesgo en el marco de esta pandemia, y que sin embargo van a seguir reteniéndose sobre sus haberes el impuesto a las ganancias. Digo esto porque se incluye dentro de la exención al personal de recolección de residuos y transporte de residuos patológicos, ¿no? Así que ahí vemos también hay un guiño a un determinado sector sindical, y es posible que otros, en desmedro de ese guiño, hagan sus peticiones, ¿no? Han aparecido también novedades en torno a la renovación, les decía, del acuerdo tripartito de CGT, donde nada se dice sobre el sueldo anual complementario. Sigue siendo materia de debate qué ocurrirá con el aguinaldo en su primer cuota que se vence el 30 de junio. Y bueno, creo que eso va a ser materia de tratamiento cuando también se sepa qué va a ocurrir con la nueva fase del ATP para el mes de junio, teniendo en cuenta que ahora el país se divide y que dentro de ese 9% de territorio que queda solamente en aislamiento, está más del 40% de la población argentina, lo que muestra el grado de concentración urbana y el verdadero impacto que sigue teniendo esta mal llamada cuarentena que va a llegar hasta el 28 de junio. Para no excederme y tal el compromiso que tenía asumido con mi amigo Mariano, que creo yo que es la persona más indicada para abordar el tema que sigue, sí quería señalar que desde el gobierno hay un claro interés en tratar de regular la problemática del teletrabajo, porque somos bien conscientes que más que home office estamos haciendo una suerte de modalidad de working from home. De pronto nos hemos transformado todos por razones de salud pública en trabajadores remotos, y eso, si no se regula, va a ampliar brechas, va a generar mayores desigualdades, y que en términos económicos se van a traducir en distintos ratios de productividad y de competitividad entre los sectores según quien se haya preparado o haya estado preparado para asimilar y metabolizar semejante cambio y quien no. Por eso, seguramente Mariano nos hablará de las distintas fases que viene arrastrando el teletrabajo, pero no podemos dejar de señalar que Argentina es uno de los pocos países de la región que no tiene regulado normativamente a esta modalidad. Y tenemos experiencias muy exitosas, no solamente la chilena, que ya tiene incorporado hace 2 años el trabajo a distancia en su código, sino también en Perú, desde el 2013 tiene una excelente ley de teletrabajo que le ha dado un resultado muy relevante, igual que en Colombia, en Costa Rica. Sin ir más lejos, Brasil, antes de la pandemia ya tenía 7,5 millones de trabajadores bajo esta modalidad. México incluso 2,5 millones, sin embargo Argentina apenas arañaba el millón, lo que muestra que venimos atrasados, que venimos con dificultades, pero bueno, qué mejor que darle la chance a Mariano de poder explicarlas con más detalle. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Y estabas mencionando, cuando estabas hablando del 223, justamente del 223 nos preguntaba alguien del público, ¿cómo se paga a aquellas personas el salario que tienen alguna dificultad para reincorporarse, llegado el caso, y que tienen que quedarse al cuidado de sus hijos y no pueden hacer una presencia laboral en su lugar de trabajo? Sí, bueno, técnicamente, sea que estén en aislamiento o sea que estén en distanciamiento social, es decir, todos los trabajadores de la República Argentina que hayan gestionado una dispensa por el cuidado de un hijo menor en etapa escolar, van a continuar recibiendo su salario y no deberían estar alcanzados por sus pensiones concertadas. Lo que yo digo es que esto nos dice el decreto 520 que está rigiendo desde la 0 hora de hoy, pero la realidad termina siendo mucho más compleja. Ya tenemos sectores industriales y de servicios importantes que han hecho acuerdos de suspensión concertada, que han incluido a estos trabajadores dispensados dentro de la suspensión, percibiendo el 70% o el 80% o el 90% del valor que hubieran devengado de haber trabajado. Así que, por un lado, nuevamente, los argentinos mostramos una suerte de doble estándar, ¿no? La legalidad va por una senda y la realidad termina circulando por otra. Veremos cómo, si en algún momento confluyen. Claro. Muchas gracias, Héctor. Clarísimo los conceptos. Indudablemente, siempre antes de todo esto veníamos hablando, a partir de la cuarta revolución industrial, de todos los cambios paradigmáticos que iba a traer toda esta Big Data, inteligencia emocional, todas las cosas que nos fueron pasando. Evidentemente, esta interrupción involuntaria nos ha dado, como decíamos en el spot anterior, un empujoncito para alargarnos, y es cierto, en la región, es verdad, en Estados Unidos son muy pocos los trabajos hoy que no están digitalizados. Bueno, aparentemente estamos por el buen camino, de una manera lo estamos lanzando. Bueno, para hablar precisamente un poco del trabajo, vamos a presentar al doctor Mariano Muñoz, que nos va a hablar precisamente de estos temas. Mariano es abogado, es director de Capital Humano de Geneia, fue subsecretario de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, también fue gerente de Relaciones Industriales del Grupo Telecom y del Grupo Telefe, es docente de posgrado actualmente, es miembro de las comisiones directivas de ADRA y de la Asociación de Especialistas de Relaciones Laborales, ex becario de la OIT, y él estuvo trabajando también en la Universidad de Polonia, en Castilla, en La Mancha, y es coordinador de la Comisión de Asuntos Laborales. Mariano, bienvenido, y bueno, estamos ansiosos de conocer qué pasa con el teletrabajo. Hola, Juan Carlos. ¿Se escucha? Bien. Bueno, muchas gracias ante todo por esta invitación. Estamos muy contentos con el espacio que hemos generado junto con la comisión, con el trabajo de todos los miembros de la comisión. Yo creo que, Héctor, gracias por tus elogiosas palabras, ¿sí? Inmerecidas, por cierto. Creo que hay algo que vamos aprendiendo en estos 100 días de ASPO que vamos a tener, y es la definición del trabajo remoto, si se quiere. Ya a nadie le queda ninguna duda que el trabajo es algo para hacer y no un lugar donde ir, ¿no? Y esto fue una cuestión de debate casi filosófico durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, lo que aparece ante nuestros ojos como algo novedoso, es bueno recordar que tiene muchos años de debate, casi unos 50 años. O sea, ya por los años 70, un tal Jack Niels, a propósito de una Pollution Act, una resolución del Estado de California respecto al telecommuting, o sea, todo el transporte y a la liberación de gases, y ya ponía ciertas restricciones y tuvo que recrear en su cabeza de qué manera podía resolverlo. Obviamente, también en esos años, para quitarle un poco de poesía a la cosa, se estaba agitando el problema mundial del petróleo, con lo cual había un criterio economicista subyacente en este análisis, ¿no? Lo que sí nos muestra es que ya desde su origen, si se quiere, el telework, telecommuting, teletrabajo, como quieran decirles,
todas las de Mondale son razonablemente buenas, tiene un origen y es una respuesta eminentemente pragmática, una cuestión de estricta realidad, ¿no? O sea, y esto lo destaco porque, en definitiva, cuando hablamos de esos años, era un contexto tecnológico absolutamente impensable para nuestros días, ¿no? Era básicamente, sí había bases digitales, pero el traslado era muy físico, las conexiones eran vía teléfono, en fin, digamos, no me quiero adentrar ni perder tiempo con la historia de esto, pero sí es importante entender que ese origen, ¿sí? De alguna manera nos va a marcar un destino en lo que es, a mi modo de ver, el teletrabajo, incluso en la Argentina, ¿no? Como siempre, en la Argentina hemos tardado algunos años en receptar algunas tendencias mundiales, así que recién unos 20 años luego de estos episodios, por los años 90 se empezaron a hacer los primeros debates académicos e incluso se realizaban unas primeras experiencias piloto con también restricciones tecnológicas muy fuertes, restricciones culturales muy fuertes en algunas organizaciones. Yo recuerdo en ese entonces haber realizado algún prototipo de call center justamente en la provincia de Córdoba, ¿sí? Con la gente de la Fundación PAR, con muy buenos resultados, excelentes resultados, que después no tuvo continuidad. Realmente creo que estuvimos huérfanos de darle continuidad a esta modalidad hasta aproximadamente 2009, 2015. Bueno, ahí hay un chart, yo creo que ustedes lo están viendo y lo podemos compartir, donde casualmente, o no, la epidemia del H1N1, ¿sí? Nos trajo cierta condición parecida a la actual. Por ahí no tan grave, pero cabe recordar que hubo 20.000 infectados en esa pandemia y hubo aproximadamente 700 muertos en la Argentina. Así que no fue un tema menor. Algunas organizaciones empezaron a recrear algunos sistemas de trabajo como para bajar la densidad de sus edificios que tenían mayor población, y muchos de los recaudos que hoy día estamos tomando vienen de esos tiempos. El termógrafo, no tanto así el distanciamiento social, pero sí la rotación de personal en los puestos de trabajo, etc. Ahora, digo, esta cuestión, este factor exógeno, sumado a la maduración de ciertos criterios de gestión, ¿sí? Y a la maduración de la propia tecnología, hicieron un momento en la pequeña historia o la corta historia del trabajo remoto, que en su momento también tuvo varias expresiones. El Ministerio de Trabajo ocupó bastante de su tiempo en averiguar este tema, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sacó resoluciones que para la época eran bastante avanzadas, se generó una red de empresas de teletrabajo, un observatorio tripartito, intervino la OIT, en fin, hubo avances específicos, ¿sí? Importantes, a mi modo de ver, que nos dejaron básicamente como resultado algunos convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Y algunos acuerdos colectivos de trabajo, que a mi modo de ver también sentaron las bases para su modelización y para que esa modelización nos sirva a nosotros de llevar el trabajo remoto a esta época. Ahora, este fenómeno multifactorial, ustedes lo pueden ver la distribución en este chart. Tiene un alto componente de cuestiones que están vinculadas al capital humano, tiene un alto componente tecnológico, pero que a mi modo de ver, por supuesto, si hay algún ingeniero de sistemas en la sala, no va a estar tan de acuerdo conmigo, pero tiene un descriptivo un poco más acotado y también tiene algunos factores ambientales y de marco regulatorio. Pero digo, el fuerte o lo fuerte, ¿sí?, de esta situación fue tratar de modelizar aspectos que tenían que ver con el balance entre la vida y el trabajo, hacer análisis de las dotaciones por generaciones, pero fundamentalmente también por los puestos y por las tareas que podían desarrollar las personas, porque no todo puesto de trabajo era
factible de ser remotizado, llevado a realizar en remoto. Había análisis de productividad, había un impacto serio y cierto al realizar la tarea a distancia, la adecuación, cuántos beneficios tenía aparejado y la puesta en valor que los mismos significaban para cada colaborador cuando era parte de este programa, cuánto había de savings, ¿sí? O sea, para la organización, fundamentalmente expresados en materia de real estate y todo lo que tiene que ver con la adecuación del puesto físico de trabajo. En fin, hay una cantidad de factores como la responsabilidad, la confianza, la administración por objetivo, que estaba de alguna manera generando también muy buenos resultados, ¿sí? La posibilidad de hacer controles razonables de la tarea, pero fundamentalmente, y creo que esta es la llave, digo, creo que los factores de la confianza y la voluntariedad de la forma fueron muy importantes para que la gente pudiera entrar en esta nueva etapa, ¿no? Que para que la gente pudiera acceder y en confianza a esta nueva etapa. Nosotros, y yo vinculaba mucho el hecho al H1N1, se tomó esa política en la empresa de telecomunicaciones y a la vuelta de la gente, que fue mucha, más de 3.500 personas fueron relocalizadas en su casa, se encuestaron los factores y se vio que había resultado un proceso exitoso. Obviamente exitoso en el sentido de que la gente realmente veía la posibilidad de hacer teletrabajo desde su casa, ¿no? Teletrabajo e integrarlo como una forma normal para realizar su tarea. Entonces, la realidad es, esa es un poco la primera hora, de dónde venimos, y la pregunta yo creo que es más dónde estamos, ¿no? A mí me parece que estamos a las puertas de un cambio, eso es evidente. La pandemia mundial es otro fenómeno que tiene una resonancia enorme dentro del mundo del trabajo y claramente nos fuerza, ¿sí?, a tomar decisiones, ¿sí?, sobre la situación de los trabajadores. Algunos ya venían haciendo teletrabajo. Aquel que venía haciendo teletrabajo o una actividad remota, lo único que se le sumó fueron una serie de factores. Además de hacer el teletrabajo, lo tiene que hacer todos los días, con la familia en la casa, sin poder tener posibilidad de hacer actividades de recreación, al cuidado de adultos mayores, etc. Digo, es una sensación muy distinta, ¿no? Yo por eso, de alguna manera, ensayé esto de la sensación de la libertad de estar encerrados. No creo que sea lo mejor. Y aquellos que no estaban acostumbrados y tienen un entorno no amigable, la verdad que se le hizo muy, muy cuesta arriba. Esa es la imagen de Sísifo, ¿no? Pero digo, por ahí me fui un poco en la representación, pero creo que es muy complejo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este punto? ¿No? Digo, ¿realmente para qué sirvió? Más allá del debate jurídico que comparto con Héctor respecto a algunos trabajadores que están en igualdad de condición sin hacer su tarea, ¿sí?, que estos que están trabajando en remoto, por ahí 14 horas por día, y que de alguna manera genera una creciente inequidad y un creciente descontento. Yo creo que eso no esmerila a que la utilización de trabajo de remoto fundamentalmente colaboró en el sostenimiento de miles de puestos de trabajo, colaboró en el sostenimiento de los niveles de ingresos de las familias, porque en definitiva el que no está bajo un esquema de suspensión ya tiene digamos, una detracción de su capacidad adquisitiva en su salario, ¿no? O sea, tiene menos salario, concretamente. Pero fundamentalmente, y visto en función de nuestro marco, yo creo que el trabajo remoto ha colaborado decididamente al sostenimiento también de la continuidad de la unidad productiva. Y visto en términos de perspectiva, esto no es un dato menor, porque la continuidad de la unidad productiva es un lugar donde llegar una vez que pasó la tormenta. O sea, si nosotros no tenemos dónde llegar,
tenemos un problema. Y no voy a entrar acá en el debate si tenemos que hacer un criterio biopolítico, sanitarista o economicista. Un dato de la realidad, si hay empresa, tenemos posibilidad de seguir adelante. Entonces, yo creo que a todos estos datos habría que entender, o agregar, perdón, es en la situación actual, ¿cuál sería la actitud a tomar por las organizaciones, por estas asociaciones profesionales, etc. Yo creo que nosotros tenemos que impulsar, ¿sí?, de alguna manera, la generación de lugares de consenso, o sea, de lugares de escucha activa, no solamente lo que puede decir el colaborador encuestado, que tenemos muchas encuestas dando vuelta y son muy buenas, la mayoría de ellas, sino también tenemos que escuchar mucho las experiencias de las distintas organizaciones empresarias y sus expectativas, y, ¿por qué no?, la experiencia y la expectativa que tienen puestas también estas representaciones sindicales, como decía Héctor, a veces suelen ser reticentes a estas nuevas modalidades de prestación de servicio o de trabajo, justamente porque ven amenazado su esquema de representación. Digo, ¿hay soluciones para todo esto? Sí, claramente. Hay muchas soluciones. Lo que hay que, como siempre, es tener una predisposición para trabajarlas, ¿no? Para dialogar y para trabajar, ¿sí? Yo creo que por eso no podemos hablar de una receta única. Che, ¿cuál es el trabajo remoto, el modelo que tenemos que utilizar para que todo esto sea exitoso? Yo creo que esto es customizable por las distintas organizaciones. Eso sí, la receta no es única, pero hay ingredientes, como las viejas recetas magistrales de nuestras abuelas, digo, que son, a mi modo de ver, indispensables. Muchos de ellos, o dos de ellos, tienen que ver con la voluntad. Esto no es un sistema que, a mi modo de ver, pueda ser impuesto de manera coercitiva, ¿sí? Entonces hay que buscar el consenso y la voluntad de las personas en encontrar la forma para realizar ese trabajo remoto. Y de alguna manera las condiciones tecnológicas también son importantes, no vamos a desmerecerlas, por supuesto, y sobre todo me parece, como también marcaba Héctor, tenemos que trabajar en un marco normativo que nos brinde una relativa, mejor dicho, ya me acostumbré, esto es un argentinismo, una relativa seguridad jurídica, no, un marco de seguridad jurídica y reglas de juego que nos permitan hacer estas modelizaciones en las distintas unidades productivas. Entonces, todo esto habla de madurez, ¿no? De madurez, de ecualizar tiempos, de ecualizar también, hablo de tiempos porque de acuerdo al tipo de organización no es lo mismo pensar, por ejemplo, si la opción fuera tomar a cargo de la organización todo lo que es, digamos, la adopción de la PC, de la notebook, etc., es una inversión muy importante y por ahí no estamos en condiciones de hacerlo de una vez. Y en ese caso vamos a necesitar un tiempo de adecuación. Pero no es solamente un tema de adecuación desde el punto de vista económico, sino yo creo también hay un tiempo de adecuación desde el punto de vista de la cultura organizacional. Esta realidad impuesta, ¿sí? Si bien ha encontrado esta respuesta pragmática, ¿sí?, creo que nos está llevando a muchas organizaciones a límites bastante complejos en cuanto a la administración de la angustia o de la expectativa de la gente. Mariano, te tengo que Sí. ir interrumpiendo. Lamentablemente nos No, toca, dale. a los que moderamos, nos toca la antipática tarea de ir Dale. Sí. controlando los tiempos. Pero ya nos queda poco. Ok, no, yo lo que quería decir es compartir con ustedes, después les queda el trabajo. Digo, que hay datos de confort del mercado, o sea, la herramienta está funcionando mayoritariamente bien.
hay expectativa de que la gente mayoritariamente que está realizando el trabajo en remoto, adecuando algunas situaciones, pueda continuar en ese camino. Las organizaciones se han ocupado de hacer una mirada muy atenta sobre la cobertura de determinados gastos. Ha trabajado mucho en contención y motivación con los canales de comunicación. Las TIC se demuestran fuertes, se demuestran muy evolucionadas y ayudan a generar este nuevo contexto. Y cuando vas, si querés, a un dato más de profundidad dentro de lo que es una organización, y yo tomo de ejemplo la que conozco o la que estoy gestionando, nosotros en forma previa al ASPO ya teníamos aproximadamente un 30% de la dotación haciendo 2 o 3 veces por semana T-Work. Hoy estamos en el 80%. Y los resultados que ustedes ven ahí en pantalla, en términos de satisfacción, son muy buenos. O sea, están todos en el orden del 90%, 95%. Y todos estos ejes también no son ejes aislados. Tienen que ver también con el cuidado que se le da a la gente. Hoy día tienen un gran peso el tema de salud ocupacional, o como por ejemplo también lo que es gestión del conocimiento, cómo percibe la persona, el estar integrado, el estar cerca de la organización, ¿no? Entonces, nosotros nos sorprendemos porque hace tres días atrás, en la semana pasada, hicimos una encuesta, tuvimos un 80% de participación y, por ejemplo, el resultado es que el 90% de las personas entiende que su trabajo puede seguir siendo realizado de manera remota y sin problema, y en esquemas horarios, en jornadas, en cantidad de días y jornadas llamativamente importante. Algunos estaban hablando de 4 o 5 días, es un no retorno prácticamente a la organización. Mayoritariamente se habla en 2 o 3 días, pero esto no era algo tan habitual dentro de Geneia. Y así un montón de información que nos va demostrando, ¿sí?, el grado de aceptación que tiene el trabajo remoto en organizaciones que, y ahí el rescate al producido de la primera ola, ¿sí?, o el primer ciclo de T-Work en la Argentina, que han tenido un patrón de trabajo en materia de trabajo remoto, aplicando, soluciones que venían modelizadas desde esos convenios, desde esos acuerdos y desde esas políticas de recursos humanos. Yo, si querés, Juan Carlos, puedo dejar aquí y quedar abierto a alguna inquietud en particular que pueda surgir, para hacerlo bien estrechito. Perfecto, Mariano, muchísimas gracias. Realmente muy, muy clara la exposición y sí, indudablemente rescato algo que mencionaste que tiene que ver precisamente con una de las claves del liderazgo, las habilidades blandas que tanto veníamos hablando antes de todo esto, ¿no? La escucha fundamentalmente, la empatía y la contención a nuestros equipos, porque, bueno, todos pasamos por diferentes, estatutos, digamos, familiares, que hay chicos, que no hay chicos, que, bueno, una serie de cosas, y a veces la forma, digamos, si hablamos de la comunicación, como bien lo decimos, que muchas veces lo gestual, lo emocional forma parte de la conversación, muchas veces quizás no se alcance a percibir. Yo, para ir cerrando brevemente, lo que tengo es 2 preguntas. Quiero comentarles que las preguntas las vamos a ir tratando de poner en el blog, todas las que no se puedan llegar a contestar hoy, pero hay 2 preguntas para Héctor que tienen que ver con lo que él había comentado al principio. Dice si una de las preguntas es si aquellos empleados que presentan la declaración jurada de riesgo, si es necesario que acompañen también un certificado médico que acompañe esta declaración. Y la otra pregunta, que también, hay más, Héctor, y bueno, también para Mariano, pero las vamos a ir poniendo en el blog, es aquellas empresas que están brindando, o que venían brindando algún servicio pago, por ejemplo, de comedor en planta, y que hoy no lo están dando, obviamente. Si ese dinero no se está pagando, eso puede como integraba de alguna manera la remuneración. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, a ver, en cuanto a la primera pregunta, yo diría,
Para los empleadores que van a estar bajo el régimen de distanciamiento y no de aislamiento, la recomendación podría ser esa, que nuevamente el médico le pueda extender un certificado, salvo que el médico de la empresa ejerza el control a través del área de medicina laboral, pero que el médico tratante de la persona que ha determinado que integre el grupo de riesgo por padecer alguna patología preexistente, le extienda y le actualice esa imposibilidad de trabajar, porque no nos olvidemos que ya estamos en el día 78, quiere decir que cuando se lo encuadró como grupo de riesgo, pasaron 77 días, con lo cual amerita una actualización. Aquellos que están en aislamiento, que obviamente la restricción es mayor, nuevamente, tanto el empleador podrá enviar un control médico en los términos del artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, o incluso ese empleador podrá exigirle una actualización, pero acá también hay que tener en cuenta que uno mete dentro del grupo de riesgo a gente que no tiene patología, sino que tiene otro tipo de restricciones, desde la trabajadora que está embarazada hasta aquel mayor de 60 años que sabemos que puede ser excepcionado de esa dispensa de trabajar si su rol es esencial, y también los progenitores que están al cuidado de hijos menores en etapa escolar. Con lo cual, yo creo que a 78 días de este confinamiento, por una cuestión de buena fe contractual, se impone que los empleadores puedan solicitarle una actualización del estado de salud. Aquellos que están en aislamiento, con más restricción, obviamente, pero aquellos que están a partir de ahora en distanciamiento social y que tienen inexistencia de circulación viral propia en la zona, yo creo que ahí pueden tener una intensidad de exigencia adicional. Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, que está relacionada a pagos que hoy no se materializan contra una contraprestación, como puede ser el comedor, la recomendación de buena práctica es que si no hay acceso al comedor, no se pague esa bonificación, porque si no se genera un pago que no tiene una justificación apropiada y después se consolida en el salario. En todo caso, ha habido empresas que han aprovechado los acuerdos de crisis para hacer una reingeniería de los conceptos de pago y decir, bueno, mientras esté el aislamiento, la compensación se integrará de la siguiente forma, y eso es parte del acuerdo. Porque claro, cuando se vuelva a la normalidad, o a la nueva normalidad, o al escenario donde se comience a trabajar con restricciones, pero a trabajar presencialmente, uno debe evitar arrastrar malas prácticas que terminen transformándose en acumulación de adicionales que no tengan la debida justificación. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente nos hemos excedido mucho en el tiempo. Vamos a subir las preguntas que quedaron en el blog para ser contestadas y, bueno, agradecerles muchísimo la participación. Y Héctor, Mariano, brevemente, si considerás que de alguna manera fue respondido esto, pero si es necesario que se trate un convenio marco del teletrabajo. Y con esto ya prácticamente cerramos. A ver, yo tengo la firme convicción que no importa el nivel normativo donde se trate, yo creo que tenemos que tener siempre un marco de referencia para el relacionamiento de los actores sociales en la Argentina. Siempre mi corazón me va a llevar a el marco del convenio y la relación directa con el sindicato. Pero inevitablemente una ley, ¿sí? Fundamentalmente una ley, con parámetros mínimos, a mi modo de ver, no solamente es necesaria, sino que es útil para enmarcar este diálogo social. Si no, el desborde de un lado u otro puede generarse. Y la verdad que las situaciones asimétricas no son buenas, ¿sí? para el uso de esta herramienta, que vuelvo a insistir, forma de trabajar cuando
estemos en esta nueva realidad, o cuando volvamos, espero, más que una nueva realidad, nuestra realidad. Yo siempre digo, ¿qué pasa si mañana finalmente sale la famosa vacuna? ¿Cuántos de los problemas o de los dilemas que estamos teniendo quedarían resueltos? Pero digo, cuando estemos en normalidad, ¿sí? Creo que tiene que volver a ser una herramienta de gestión de recursos humanos que genere beneficios hacia las personas y oportunidades de optimización hacia las organizaciones. Muchas gracias, Mariano. Bueno, agradecer a más de las 120 personas que han estado compartiendo con nosotros la charla, recordarles que también las preguntas, que fueron varias, vamos a volcarlas al blog de manera de que se puedan responder. Contarles que nos vamos a encontrar nuevamente, como lo comenté al inicio, en vez del lunes próximo que es feriado, el martes 16 a las 14 horas. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estamos reencontrando nuevamente la semana que viene. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes, gracias. Hasta luego.